Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting de la web Aporte de la Historia, dependiente del Grupo Sociedad y Estado, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos, que están incorporados al CEIS y al INUS de doble dependencia con el CONICET y nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Max Van Overduard, y en la producción remota, Francisco Colonna y Juan Olivia Pipia, estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Arranco, Diana. Arranquemos. Cuando tenía que explicar en clase los cambios que se estaban produciendo a finales de la Edad Media, me centraba en el renacimiento de las prácticas comerciales y de transporte que durante la antigüedad tanto desarrollo habían tenido, y el nacimiento de lo que conocemos como prácticas bancarias, y por último señalaba el aumento de la producción manufacturera artesanal, producto de la creciente demanda. Entonces, Diana, comercio, sistema financiero y producción artesanal mostraban los elementos centrales de la germinación de un sistema que hoy conocemos como capitalismo. Parte, Diana, de esta cuestión la registramos en las videoclases de historias mínimas, donde analizamos el caso de Bruja a partir de la mirada de Fernán Brodel, en la cual vos participaste. Con el proceso de la economía mundo, tal cual lo planteaba Wallerstein, el comercio, el transporte y el sistema financiero seguirá en la agenda de los investigadores, tema que ni siquiera se percibe hoy, Diana, como agotado. La Escuela Económica de los Países Bajos ha dado métodos a partir del interés en saber cómo operaban los comerciantes en sus dominios y en otros, por supuesto, ¿no? El funcionamiento por acciones de la Compañía de Indias Occidentales y Orientales y la sofisticación de los contratos es uno de los elementos todavía más estudiados hoy en día. Obviamente, el comercio y los comerciantes es un tema de interés en el periodo de los Austrias, de los Borbones, en el proceso de guerra de independencia y cuando termina este proceso. Obviamente, y es innegable que no solamente nos referimos al comercio transatlántico con todas las reglamentaciones que buscaron el monopolio para asegurarse la relación de España con sus colonias, cosa que ya también sabemos que no funcionó, sino también el comercio de abasto para el mercado interno. Y con estas cuestiones, el Grupo Sociedad de Estado abordó tal vez la producción más importante, la cual fue Pulperos y Pulperías, publicado en el 96 en la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el cual recibimos un subsidio de nuestra casa. Después hubo otra edición, yo no me acuerdo si fue ampliada, que publicó Editorial Biblos. Sí. No sé si me equivoco si fue ampliada. Carlos Mayo, a partir de las sugerencias de Susan Sokolow, que había estudiado a los grandes y pequeños comerciantes urbanos de la capital del virreinato, Buenos Aires, insistía en que había que poner el ojo en las pulperías. Obviamente, Carlos hacía mucho tiempo que tenía en la mira ver el comportamiento de los pulperos, pero básicamente buscaba analizar minuciosamente sus prácticas en el comercio del menudeo y ponerles nombre y apellido. Porque al fin y al cabo, como siempre decía pícaramente Carlos, también se dedicaban al comercio, pero con otro estilo. Y no solamente ustedes observaron a los pulperos urbanos, sino también a los pulperos rurales, y muy de refilón a los mercanchifles que operaban en la frontera. Hoy Diana se va a referir al comercio en México a partir de la obra, presentalo Diana, de John Kixa. Muy bien. Y solo pensar en los grandes comerciantes que manejaban las operaciones en el puerto de Veracruz, en el Atlántico y del Acapulco en el Pacífico, sabemos en la complejidad de la obra que los historiadores tienen que hacer. Bueno, una nota para explicar algunas cosas que me han preguntado. Nosotros estamos grabando con una grabadora que se llama Zoom H6. La estamos tratando de dominar, es indominable, pero lo que buscamos, como siempre, es ir mejorando un poco la calidad de sonido. Algún día lograremos hacer equilibrio
en esta grabadora. Y después estamos grabando con una cámara que es la Sony HXR MC88, ¿sí? Después, los que me quieren escribir, nosotros le respondemos en base a la poquita experiencia que estamos acumulando. Claro. Bueno, Diana, te cedo la palabra. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Y hoy vamos a abordar un aspecto que ya habíamos nosotros mencionado en el podcast anterior cuando tratamos el tema de la minería a través del texto de David Brady. Y habíamos anticipado ahí, en función de las características que tenía la actividad minera, la necesidad de crédito, que quienes aparecían en el horizonte como prestamistas para esta actividad o proveedores a cuenta de esta actividad eran los comerciantes. Pero lo que tiene de particular abordar los comerciantes es que tenemos dos posibilidades. O en sí mismo, sin relacionarlos con otros contextos, o, como es el caso de John Kixá, en donde él nos habla de empresarios coloniales, familias y negocios en la Ciudad de México durante los Borbones. ¿Por qué? Porque el texto de Kixá, podríamos decir, sumados a otros textos, como por ejemplo el de Doris Ladd, el de Timothy Ana, abordan la conformación de las élites en sus aspectos económicos, y en los otros textos abordan otros tantos, ¿no? También sería el caso de Mutoquías. Pero bueno, yendo al tema de Kixá, Kixá va a analizar principalmente a las familias más poderosas, ¿no? De la Ciudad de México. Y por supuesto, una de las actividades principales es el comercio, por no decir la actividad que luego le permite a estas poderosas familias hacer, vamos a decirle, una distribución horizontal de sus inversiones. ¿Qué significa? No se van a quedar solamente con el comercio, sino que van a transitar otras experiencias. La minería, como señalaba Brady, la hacienda, etc. O sea, eran una especie de exportadores y además operaban como importadores, pero vendían los productos que ellos traían. No, por supuesto, porque calculemos nosotros el siguiente panorama, para darnos una idea. Sí. En el censo de 1790, que se lleva a cabo en el Virreinato de Nueva España, en la Ciudad de México, por lo menos 1.504 personas se autorreconocen como comerciantes. De ahí tenemos que hacer otra cuenta, que es que el consulado, después vamos a explicar qué es, el consulado de la Ciudad de México registraba a 200 miembros. Pero Kixá lo que indica es que las familias más poderosas desde lo económico, o sea, cuando hablamos de poderosas eran las familias que superaban un patrimonio de 1 millón de pesos plata. Ya tenemos una idea de qué estamos hablando. Sí, y es mucha plata. Muchísima plata, y esas familias no excedían el número de la centena de 100. Ahora bien, era tan cerrado este sistema para decir, bueno, no había movilidad, solamente había un núcleo fuertemente arraigado. Visto en perspectiva, que es lo que observa Kixá, el sistema permitió que aquellos más hábiles, con mejores vínculos o estrategias, pudieran ascender y quedar, vamos a decir, perpetrados en esa idea de las familias más importantes. Si me permitís, voy a leer una observación que hace en la introducción acerca de la movilidad, de la estructura social de la movilidad social. Y dice: el referirse a la estructura social mexicana como a un sistema de castas es engañoso, pues la gente podía pasar rápidamente de una a otra clasificación, dependiendo de su ocupación, su riqueza y su estilo de vida. Un individuo
podía cambiar de designación en el curso de su vida y sus hijos podían aspirar a otra categoría si poseían los atributos culturales inherentes a ella. En suma, estos términos étnicos eran utilizados para delinear un cierto espectro de tipos sociales. Difícilmente servían para limitar la libre elección del individuo respecto a su ocupación, su lugar de residencia o su cónyuge. En todo momento, cada miembro de la sociedad pertenecía a una u otra categoría, pero era capaz de moverse de una a otra con bastante facilidad por sus propios medios. Esto tiene que ver, por supuesto, es muy rico el libro de Kitsap porque remonta un poco los orígenes de alguna de estas familias y cuáles fueron precisamente estas estrategias de elegir al cónyuge, ¿no? Sí. Carlos ponía siempre las cejas muy pícaras cuando hablaba de la elección del cónyuge, sí, sí. ¿No? Era digamos también en los pulperos urbanos de Buenos Aires. Y las pulperas, perdón, Las pulperas. Las muchas pulperas, Nosotros dijimos una cuestión, no quiero alargarlo, pero nosotros dijimos una cuestión en el podcast cuando abordamos el libro de Sweet y Nash. Sí. Que al contrario de lo que todo el mundo imagina, exceptuando las mujeres de la clase alta, los sectores intermedios y los sectores populares, la mujer muchas veces desistía del casamiento porque quedaba en una situación de subordinación, mientras que se mantenía soltera, era independiente y podía actuar a su mejor saber y entender. Bueno, yendo al texto de Kiss, entonces, en función de esta idea de élite, vamos a abordar el aspecto por donde surcaron buena parte de esta élite, que fue el comercio. Entonces, para ordenar la exposición, vamos a adelantar cómo se organiza. Nosotros tenemos 3 niveles en la organización del comercio. El comercio internacional, ¿no? El comercio, vamos a decirle, del gran mayoreo, de gran escala. Exactamente. ¿No? Luego vamos a tener el comercio provincial o regional, ¿sí? Y finalmente el comercio al menudeo. Esto no es un tema menor, porque no son instancias distintas, sino que los grandes comerciantes lo que hicieron fue dominar verticalmente los 3 niveles. Y eso lo vamos ahora a desandar. No significa que uno es distinto del otro. Hay personajes que logran escaparse del circuito. Entonces, comenzamos por el comercio internacional. El comercio internacional, por supuesto, tenía 2 puertos cabeceras, como bien señalaste, para el caso del Atlántico, que eran Cádiz en España, Veracruz en Nueva España o México de ahora en más para hacerlo más fácil. No, perdón. Una de las cosas que también yo señalaba en el cole, toma un poco de té, ¿verdad? Sí, gracias. Es que nosotros analizábamos siempre esa larga costa del Pacífico español, ¿sí? Y digamos, el Pacífico tenía un tráfico muy interno de comercio internacional de importación y exportación porque nosotros exportábamos plata, importábamos todos los productos que podían venir de Japón, que podían venir de China y que podían venir de la India portuguesa, ¿sí? Y esto creo que a veces en la historiografía escolar argentina no se enfoca con sumo detalle. Pero además la competencia que había entre ciudades, porque el Callao, con su poderosa capital de Lima, quedó relegada frente a Acapulco. Tuvieron que llegar los Borbones para liberalizar los puertos, aunque sabemos que había contrabando directo entre Filipinas y Lima. Pero también recordar, Ñañi, que la Capitanía General de Filipinas dependía del Virreinato de México, ¿sí? Que no es un detalle menor. O sea, tenían controlado la punta de entrada, que era Filipinas, hacia Asia. Bueno, discúlpame que te interrumpí, Diana. No, el tema, aparte que es un tema muy interesante porque esa ruta que
fue suspendida, luego retomada. En realidad no es porque no fuera lucrativa, sino porque, por supuesto, hay una mano oculta, Sí. o varias manos ocultas, que trataron de cercenar el éxito de esa ruta, que eran precisamente las casas de Cádiz, porque se estaban conformando de alguna manera otro consorcio que enhebraba a Filipinas con Acapulco. Entonces ahí hubo, vamos a decirle en términos actuales, un lobby muy poderoso para tratar de cercenar ese funcionamiento. Pero sabemos que los términos absolutos en el periodo colonial hay que mirarlos de manera relativa. Entonces, ¿qué sucedía con este comercio internacional? Cádiz-Veracruz, en ambas puntas, como dijimos, y la idea es que a partir de los Borbones se modifica el sistema de traslado y se recibían varios embarques a lo largo del año, o sea, embarques de productos, tanto de productos europeos que llegaban a Nueva España, como la exportación de plata. O sea, era un ida y una vuelta. El Atlántico, evidentemente, fue el protagonista de lujo, y Cádiz lo que hacía en realidad, y esto se mantuvo constante desde la época de los Austrias hasta los Borbones, no dejó de ser más que un puerto concentrador de mercaderías, de mercancías que no eran españolas. Eran del resto de Europa, menos de España, todas. Claro, principalmente acá tiene un rol importante Inglaterra. A tal punto que ante la prohibición de que extranjeros pudieran actuar en Cádiz, lo que buscaban las firmas inglesas era tener un prestanombre, diríamos hoy un testaferro, de apellido español que pudiera actuar desde Cádiz. Esto no es un tema menor, porque las familias comerciantes, algunas, las más poderosas, van a empezar a tener o asociación comercial entre las casas importadoras de Nueva España con las de Cádiz, cuando no estaban emparentados y lo que estaba en México era una sucursal de la casa gaditana. Correcto. O sea, pensemos, hoy nosotros tratamos muchas veces, vemos cómo funcionan las corporaciones, cómo son las alianzas estratégicas. Pensemos esto en el siglo XVIII. ¿Sabes de qué me estaba acordando? De ese contrato que tradujimos de la compra de esclavos para el grupo de los 9, sí. Que está en el último libro de traducciones que hicimos, cómo operadores españoles trabajan con casas de venta de esclavos en lo que hoy es Países Bajos. Esta firma es con el territorio de Zelanda. Y era a cuenta y orden. A cuenta y orden de dos españoles. De dos españoles. Que prestan el nombre y dicen que a cuenta y orden de aquella compañía de la Zelanda en Países Bajos. Disculpame la interrupción. No, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos pinta este cuadro? España es una intermediaria en este comercio, tanto del legal como del ilegal, porque el contrabando acá también tiene un peso bastante importante. Para que tengamos una idea, se estima que el movimiento anual de estas idas y estas vueltas entre plata y mercancía tenía aproximadamente un balance de unos 7 millones a 8 millones de pesos plata. Hoy diríamos un fortunón. Sí. ¿No? Bien. Los comerciantes, por supuesto para esta época, se organizaron en un entramado internacional, pero también se organizaron dentro de un entramado institucional que fue conocido como el consulado. Sí. El consulado no solamente era un gremio de comerciantes, tenía también otra cara que era una especie como de agencia estatal que intentaba de hacer un diseño de cuáles eran las ideas o los proyectos económicos a desarrollar, ¿no? A ver, para que
los chicos recuerden, Manuel Belgrano fue el secretario general del Consulado de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no? Por Lo poner repetimos al hartazgo en los actos escolares. hasta el hartazgo, y a veces los chicos lo escuchan y pasa. Bueno, sepan lo que significaba ser miembro de esta organización. ¿Quiénes podían participar, no es cierto, en esta organización? Todos los varones que fueran mayores de 25 años, que no fueran empleados, pero aparte tenían que ejercer el comercio al mayoreo, o sea, tenían que ser comerciantes mayoristas. Y acá es donde se achica el cálculo que hicimos, o sea, que hizo Kixa, perdón, estamos apropiándonos de cuestiones que no nos pertenecen. De 1500... Yo me apropié de muchas. Bueno, de 1500 pasamos a 200, pero es cierto que los grandes y los más importantes van a ser 100 o un poquito menos, ¿no? Y acá tiene una particularidad. Es que este consulado va a estar dividido en dos partidos. ¿Dos partidos de qué? Dos partidos de pertenencia geográfica respecto de España. Y vamos a tener al famoso partido de los montañeses y el famoso partido de los vascos. ¿Quiénes son los montañeses? Perdón, interrumpo. Tal vez es uno de los textos más difíciles que los chicos tenían que leer en Historia Americana Contemporánea, uno de los prácticos, que era el trabajo de Di Tella, que iba del periodo de 1820 a 1853, donde él analizaba estos grupos, digamos, dominantes, y lo definía muy claramente a partir de lo que vos decís, o sea que la operatoria de estos dos grupos se van a perpetuar hasta mucho tiempo después del proceso de independencia. Exacto. Discúlpame. No, entonces, dentro de los montañeses, ¿a quiénes reconocemos? Aquellos que hundían sus orígenes y sus raíces en Cantabria, Navarra, Asturias, las montañas de Burgos y Galicia. Y por el otro lado, eso era el partido de los montañeses. Sí, te escucho. Y por el otro lado, el partido de los vascos. Pero ¿por qué esta diferenciación? Porque en el primer momento, los comerciantes, y durante un buen tiempo, el dominio del comercio va a estar en poder de los comerciantes andaluces. Todo este sector de montañeses y vascos son los que van a ir llegando más tardíamente y los van a ir corriendo del lugar. Breiding tiene una denominación muy particular para los comerciantes, que es en Nueva España o en México se lo conocía como los gachupines. Pero a los vascos le decían los archigachupines, porque aparentemente tenían como una especie de orgullo, o se sentían como, no sabemos por qué, como un escalón por arriba de los montañeses. O sea que el consulado jugó de una manera, manejó con equilibrio, y de hecho hay, en el libro de Kixa está el inventario de los miembros del consulado, y tiene una columna vascos que identifica el partido. Entonces, M, montañeses, B, vascos. Y lograron encontrar un equilibrio de tal manera que, vamos a decirle, su comisión directiva tuviera un equilibrio entre miembros de ambos partidos, ¿no? Después se quejan, viste, cuando en el Banco Central se están peleando por las sillas. Por el directorio. O sea, era un juego de relojería, vamos a decir. Bueno, las grandes casas comerciales tuvieron, por supuesto, vínculos cuando no integraron las grandes firmas de ultramar. Y realizaron una red de afiliaciones en la Ciudad de México y en las provincias y en las gobernaciones del interior. Acá es donde empieza a jugar esta idea de la organización vertical del comercio. Una cuestión que ahí se unen en dos puntos la minería y el comercio, que es el factor riesgo. Por supuesto que en la minería era mucho más importante, pero la pregunta es, ¿cuál podía ser el riesgo
del comercio de ultramar. Un naufragio. Un naufragio. Por eso comienza esta idea, que por supuesto no tiene el mismo nivel de éxito que se observa para el caso inglés o para el caso holandés, que era... Perdón, está diciendo correctamente el caso holandés, que son los de las matrices de seguro, no de los Países Bajos. Los holandeses, que es una región dentro de Países Bajos, se dedicaron al seguro marítimo. Un negocio, todo un negocio. Con italianos también. O sea, cubrían que nunca todo. Falte un italiano en algún... Cubrían el Mediterráneo, cubrían la ruta a África por Portugal, especialmente con el tema del tráfico de esclavos. Discúlpame, Diana. Entonces, esto es fundamental porque Kixal lo señala, ¿no? Dice, 2 naufragios podían significar la quiebra de una firma, por muy poderosa que fuera. De ahí hay un tipo de organización por lo cual las inversiones se dividen en distintos embarques. O sea, no se ponía todo el capital en una sola nave, sino que se distribuía en función al tipo de mercancía, ¿no? Y a las embarcaciones, para evitar este riesgo. Y acá aparece una cuestión nodal, que es el crédito. Sí. Estos desarrollos, ¿no?, se dan también no solamente por el capital propio acumulado, sino por la capacidad que muchos en su intento de crecer buscaban crédito. Y aquí tiene un vínculo muy fuerte lo que dije recién, lo de los partidos, el de los montañeses y el de los vascos. Porque los créditos se ejecutaban y los garantes dentro de cada partido. O sea, mira vos. A ningún vasco se le iba a ocurrir a pedirle un crédito a un comerciante montañés, ni un montañés le iba a ir a pedir un crédito a un comerciante vasco. Estas pertenencias eran muy fuertes, con lo cual las hacían todavía hacia adentro, diríamos, generaban una cadena de solidaridad, entre comillas, más poderosa. ¿Sabes que me había olvidado de eso? Claro. Entonces, estos vínculos era lo que permitía el acceso al crédito. Y el crédito, que no es un tema menor dentro de estas grandes familias, porque ahí volvemos a la cuestión de la élite, vamos y venimos, parte de su fortuna acumulada tiene que ver por el ejercicio directo del comercio, pero también por el rol que tenían como prestamistas, porque acá el interés se va acumulando y eso también es una fuente de enriquecimiento. Lo que pasa que había que tener la perspicacia, la sabiduría, la intuición de saber a quién se le prestaba. Sí. Era otra cuestión. Por supuesto que generalmente estos préstamos no eran, diríamos hoy, a sola firma. Detrás de alguien que pedía, por lo menos tenía que existir 2 garantes de firma sólida para evitar, ¿no?, que la plata no se volviera a ver. Pero el crédito no solamente era para poder encarar un embarque, sino también era para el comercio medio y también para el comercio al menudeo. Quien prestaba capital, por supuesto, cosechaba cuantiosas tasas de rédito, ¿no? Muchas veces ese rédito, ese interés que cobraba, tenía 2 posibilidades. O lo volvía a invertir para prestar, o lo volvía a invertir en el comercio, o lo invertía en otras ramas, en otras actividades. Por ejemplo, bienes raíces. Por ejemplo, bienes raíces urbanos o bienes raíces rurales, dependiendo cómo fluctuaba el mercado inmobiliario. Y en eso eran muy rápidos, ¿no?, para identificar. O sea, comenzó a existir también una cuestión que nosotros ya llamaríamos la especulación inmobiliaria. No voy a decir que llegaron a una burbuja, pero es cierto, y eso se ve también... Sí, que inflaban los precios. Exactamente, eso y de las haciendas especialmente. Y eso lo analiza muy bien Susan Sokolow cuando analiza las familias de comerciantes en Buenos Aires y el tema de las propiedades alrededor de la Plaza Mayor. O sea que es un comportamiento que tiene cierta regularidad. Qué bueno ese tema, qué bueno. Ahora, lo fascinante de esto, Diana, es que
la derivada de temas que va abriendo Quixa y cómo él los va cerrando y los va dando a la explicación que él busca, que es poner en escena claramente las prácticas de estos comerciantes. Sí. Es impresionante. Le doy un poco de aire para que pueda tomar un poco de té también. Bueno, con estos intereses cobrados también mantenían inversiones en minas de plata. También fomentaban las líneas de exportación, pero lo más interesante viene acá. Clérigos, abogados, sí, burócratas, sí. hacendados y artesanos, cuando tenían un excedente de metálico, se lo pasaban al comerciante para que el comerciante se los colocara a interés. ¿Se entiende? O sea, utilizaban al comerciante como banquero. O sea, si nosotros lo pensamos en términos actuales, ¿no? Bueno, actualmente vamos a ponerlo entre paréntesis, pero digo, en los tiempos que corren, los ahorristas, en sus distintos niveles, van y, vamos a suponer, dejan sus ahorros a plazo fijo, sí. ¿No es cierto? Los bancos actualmente te pagan una tasa por el plazo fijo. Pero esa plata, ¿el banco qué hace? La saca por la otra ventanilla y te la presta a vos al doble de lo que te pagan a vos por un plazo fijo. O sea, vos plazo fijo te pagan en este momento, no sé, creo que el 25% anual. Pero si vos vas a sacar un préstamo personal, te cobran el 60%. Sí, 60 hoy. 60, ¿no? Entonces, esto para la época, sin tener una institución bancaria desde terrible lo formal. Es eso, Diana. Bueno, ahí eso hay es otra. Terrible. Bueno, ahí hay otra cuestión que es el crédito colonial y el trabajo de dos historiadoras mexicanas que es espectacular, que son Martínez López Cano y Guillermina del Valle Pavón, que trabajan todo el tema de la génesis del crédito. Entonces, ¿qué pasaba? Estos burócratas, clérigos, imaginémonos nosotros, abogados, artesanos y hasta mujeres, iban y esos pequeños ahorros se los daban a estos comerciantes que manejaban la plaza de crédito para que le sacaran un beneficio. ¿Cuál era la ventaja? El comerciante, de los intereses que se obtenía por el manejo, se quedaba con 1/3 y le daba los 2/3 de los intereses a quienes le habían dado el dinero. O sea, reflexionemos por un momento el trabajo de relojería que implica esto. ¿Cuál era el interés que se cobraba? Esto es fantástico. Había dos posibilidades. El 5% anual de interés simple. ¿Qué significa simple? Que no le voy aplicando interés al interés que se va sumando al capital. O sea, yo hago la línea, digo, me diste 1.000 pesos, le aplico el 5%, por lo tanto, ¿cuánto voy a pagar de interés? 50. Ahora, si yo lo hiciera, lo fracciono por mes y le voy aplicando, se me hace más grande. Y la otra posibilidad, si el crédito era a menor plazo de 1 año, ¿cuánto era el interés? El 0,5% mensual, que si lo proyectamos en forma anual nos da el 6%. O sea, de ese 6%, ¿no?, que se cobraba, vamos a decirle, 1/3 se lo quedaba el comerciante por gerenciamiento, diríamos nosotros, y 2/3 más el de los intereses, más el capital de origen, se le devolvían a los ahorristas que confiaban en el comerciante. La otra posibilidad, ¿no?, que era fundamental, era que los comerciantes, nosotros sabemos que por una cuestión de prestigio, se organizaban en cofradías, ¿no?, en torno, o sea, eran, vamos a decirle, adscriptos a órdenes religiosas que tenían por fin, por supuesto, obras pías, obras de caridad. Pero estos vínculos permitían también cuestiones comerciales. Entonces, los aportes que hacían estos cofrates eran para mantener conventos, monasterios, asilos, hospitales, orfanatorios. Pero el pertenecer a una cofradía generaba otra comunidad de negocios. Así como tenemos el partido de los vascos y los montañeses,
pertenecer a una cofradía puertas adentro también generaba una malla de solidaridades. Entonces se prestaban entre los miembros de las cofradías que, guarda, acá se sigue manteniendo lo anterior. Las cofradías podían pertenecer a distintas órdenes, pero eso sí, puertas adentro se mantenía la división entre montañeses y vascos. Eso no se cortaba. Vamos a ver nosotros que dentro de estos grandes comerciantes van a estar los grandes comerciantes de la capital, de la Ciudad de México, y vamos a tener comerciantes independientes importantes, pero que no van a incursionar dentro de la Ciudad de México, sino que van a ser grandes importadores para distribuir en los comercios regionales, ¿no? Lo que no significa que los anteriores también no lo hicieran. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Sí, Hay sí, una sí. capacidad, hay una disponibilidad de capital. El gran comerciante, ese núcleo inferior a 100, podía manejar todos los niveles. Y de acá vemos cómo se va a ir Tu primera parte de la exposición. de exposición. El otro, nosotros dijimos Cádiz y Veracruz, pero tenemos el otro frente al que vos señalaste, que es Manila, Acapulco, que es el galeón de Manila. Ese galeón, qué bárbaro. Este sí tenía un viaje al año, no es como el Atlántico que eran varios. Este era uno. Aproximadamente movía un monto de 2 millones de pesos plata al año. O sea, estamos hablando entre un tercio y una cuarta parte de lo que mueve el Atlántico. Para darte un ejemplo, Dale. porque son muchos. ¿Son estos comerciantes distintos a los de la Ciudad de México? No, son los mismos, Sí, que atienden claro. ambos frentes. Claro. Cuidado, no es que estos son otros, no, son los mismos. Pero para que tengamos una idea, un ejemplo, hacia fines del 18, 6 comerciantes van a invertir 1.800.000 pesos plata para monopolizar la introducción de productos asiáticos. Es un fortunón, Sí. ¿no? Otro ejemplo, 3 comerciantes mayoristas hicieron una inversión de alrededor de 600.000 pesos plata Se jugaron el todo por el todo. y trajeron de Manila un cargamento de canela de Ceilán Sí. para desembarcarlo en Acapulco y embarcar rumbo a Filipinas un cargamento de cacao. Cacao que por sus vínculos regionales había sido traído desde Guatemala hasta el puerto de Acapulco. Yo solamente... Si uno pudiera dibujar el mapa Bueno, de traslado y transporte, bueno, es pensemos impresionante. de lo que estamos, a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, la logística que hay en este momento, ¿sí? Y además en el Pacífico había otros actores, porque estaba la gente de Zelanda, que ya había fundado su colonia en Nueva Zelanda, estaban los ingleses y estaban los portugueses, y los franceses, estaba como bastante complicado operar ahí, había Sí. mucha competencia. Bueno, vamos a bajar un nivel, vamos Dale. a ir al comercio provincial. ¿Qué significa que en el comercio provincial ya no están estos grandes comerciantes? Sí están. Lo están manejando ellos a través de pequeñas firmas y compañías que van a radicar en los distintos polos donde hay mucha actividad comercial. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 tipos. Uno, el sistema de distribución al interior de los productos europeos. Y ahí habían montado una red de distribuidores a escala, de revendedores a escala. Nosotros diríamos hoy filiales, sucursales, franquicias, pongámosle el nombre que quieran, pero esa era la lógica. Y segundo, porque uno piensa, claro, los grandes comerciantes solamente pensaban en sacar la plata y traer mercancías europeas. Sí, es cierto. Pero no se distraían también de manejar y de dominar
la distribución de productos regionales para el mercado interno. También claro. Estaban en ese Muy poderoso negocio. el mercado interno, ¿eh? Entonces, En México. Poderosísimo, a tal punto que algunos lo sabrán, otros no, pero dentro de la práctica de la historia profesional de la historiografía de México hay ramas que están a determinadas regiones porque es inabarcable por su propia realidad y eso se ve en la producción que tienen. Juan Carlos Garavaglia decía que un historiador en México no se podía permitir el lujo de estar una semana con una gripe o una angina en cama porque se atrasaba un año en las lecturas. Sí. Bueno, para que veamos el nivel. Bueno, muchos argentinos trabajaron en ese nivel. Garavaglia, Grosso, bueno, que hablar de don Carlos Empata Sadurian, que ha formado generaciones de historiadores económicos. Pero volviendo a esto, se interesaban también en los intercambios entre los distintos mercados regionales, los productos regionales. Y acá, en este proceso de distribución, de revendedores, de filiales, había distintas posibilidades. Uno, o quien ejercía este comercio era un pariente joven al que se lo mandaba al interior para resguardar los intereses, o podría ser algún miembro que por redes sociales se lo convertía en administrador de ese negocio provincial. ¿Qué significa? Que no podía existir dentro del comercio provincial alguien ajeno a la red que articulaba el gran comerciante. Sí, podía existir. O sea, estaba aquel que era un comerciante independiente a nivel provincial, que su trabajo era tratar de tener proveedores desde la capital y se establecía independientemente de ese consorcio, de esa red del gran comerciante. Pero pensemos nosotros, o sea que tenemos grandes galeones, grandes barcos, negocio a nivel provincial y a través nos estamos preocupando de sacarle rédito al comercio de los productos regionales que buscan insertarse en otras regiones, porque la realidad geográfica de México no es menor. O sea, nosotros tenemos un valle central, tenemos zonas desérticas donde prácticamente lo que tiene que ver con alimentos prácticamente debe ser llevado hacia ahí. Tenemos productos tropicales, o sea, es riquísima la realidad ecológica de México. Y en el caso de establecer un administrador, que por otra parte muchas veces solía ser un pariente más alejado, ¿no? Un pariente en segundo o tercer grado de consanguinidad, ¿no? Al que se le daba una oportunidad, ¿no? Claro. De ascenso. Llegaba como inmigrante y lo mandaban. Exactamente. O había hecho los suficientes méritos, tal vez en la capital, y le ofrecían, ¿no? Mejorar su horizonte, vamos a decirle, en la estratigrafía empresarial. Entonces, bueno, se iba hacia el interior, pero también estaba la posibilidad del inmigrante recién llegado, el sobrino, el ahijado, y se lo mandaba al interior. Una vez al año, porque acá hay que tener en cuenta cómo manejábamos la situación. Una vez al año tenía que rendir cuentas tanto del stock de mercadería como del capital. O sea, se sabía que se mandaba tanta cantidad de carretas, carretones, y él tenía que rendir una vez al año. ¿Cuál era la ventaja de ser administrador? ¿Ventaja o desventaja? Que de acuerdo al contrato que se firmaba, no tenía un salario, sino que participaba a porcentaje de lo que se iba generando. Con el tiempo, si resultaba exitosa esa, vamos a decirle, sucursal provincial, podía optar por no cobrar el capital en efectivo y convertirse en accionista. Pensemos en las estrategias. Es fascinante cuando uno... Es muy elaborada dentro de los límites que le ha impuesto muchas veces las operaciones comerciales y bancarias que tenía la corona. Exactamente. O hay otro elemento. Este
administrador también podía utilizar ese capital, si no quería convertirse en accionista, el general, por su cuenta y riesgo, una sucursal menor en algún pueblo dentro de esa provincia. O sea, dicho en una frase muy elegante, cabeza de ratón o cola de león. Esa era la dicotomía. Y muchos jugaban, con lo cual les permitieron, en algunos casos relativamente exitosos, convertirse en una parte de la pequeña élite provincial, no capitalina, provincial, que no era menor, ¿no? Kixá analiza, ¿no?, que muchas veces estos negocios de carácter provincial podían llegar a tener una vida entre los 5, los 7 años, pero quienes fueron exitosos lograron superar la década y media, y de ahí se ve dentro de su escala su derivación a participar en ranchos. No le daban para ser hacendados, que eso sí le daban a los grandes comerciantes, pero esta pequeña escala le daba para instalar un rancho, me refiero a rancho como explotación ganadera, ¿no? Y como explotación agrícola. No hacienda. No. La hacienda, todo guarda una relación, una escala, ¿no es cierto? O sea, nosotros decimos gran comerciante, chacra. Claro, gran comerciante, naos o galeón, vamos a tener hacienda. Y el comerciante provincial recibe cargas, carretones y tiene un rancho. O sea, todo guarda una proporcionalidad. Por supuesto, esto los hacía específicos, pero específicos dentro de una región. Y este esquema, así como lo vemos para nivel provincial, ahora lo bajamos al menudeo. Y el menudeo tiene que ver con dos cuestiones. Una, con la localía, o sea, estamos hablando del comercio a nivel de una ciudad o de un pueblo o de una villa-pueblo de mayor o menor importancia. Y nuevamente, otra vez, este comerciante de menudeo de esta villa-pueblo, de esta ciudad, ¿ya no tiene nada que ver con el gran comerciante? Sí, otra vez de nuevo. Porque es una cadena. Claro, porque el gran comerciante, como dijimos recién, pone esta especie de sucursal de compañía menor en la provincia, pero también tiene, ¿no? Y a su vez esta abre en distintas villas. O sea, el gran comerciante tenía un dominio vertical de todo el sistema, como dijimos al principio, y lo vuelvo a reiterar, así no nos perdemos. Claro, es un CEO con un management muy interesante. Muy interesante. Para las posibilidades que le permitía este régimen comercial. A lo cual, acá tenemos nuevamente la posibilidad de decir, pero también existía el pequeño comerciante local, que lo que buscaba era tener un abasto, por supuesto, con el mejor precio posible, y que no tenía nada que ver ni con el comerciante provincial ni con el gran comerciante. Tenía que buscar, sí, una red de aprovisionamiento. Se estima que en la Ciudad de México, porque por supuesto en la Ciudad de México había comercios al menudeo, porque no significaba que la gente de la Ciudad de México le iba a comprar al gran comerciante. No. Entonces, se estima que en la Ciudad de México había 600 comercios minoristas. O sea, está bien, la Ciudad de México, de acuerdo al censo de 1790, si mal no recuerdo, estaba orillando cerca de los 2 millones, no quiero equivocar. Minorista. Minorista, o sea, tenemos 600 comercios minoristas, de los cuales participaban las mujeres también. Ah, o sea, como en el Río de la Plata. Como en el Río de la Plata. Había mujeres pulperas, tenderas, almaceneras, lo mismo sucede. Y daban fiado también. Como bueno, acá, ahí viene. Que es una especie de préstamo interesante. Y muy interesante. Después voy a contar una anécdota, pero qué fantástica. Estaban revisando un libro de cuentas, Carlos, varios de los integrantes del grupo Sociedad y Estado, y claro, era un libro de cuentas. ¿Saben lo que es tener un libro de cuentas? ¿A quiénes fiaba? Siglo XVIII.
y no encontraban la forma de entender cómo registraban las deudas de este comerciante. Y les digo la verdad, yo miré la fuente y bueno, dije, esto no es para mí, no me voy a dar cuenta. Pero la voy a dejar en suspenso, esa anécdota, hasta que salió la solución mágica. Em, Perdón, pero es no, muy por favor. buena. Esta, les puedo asegurar, es que es parte de la historia del Grupo Sociedad y Estado, porque nos quedamos todos en silencio cuando Diana dio la solución. Pero no quiero hablar más. Bueno, en la Ciudad de México, ¿cómo se vinculaban los grandes comerciantes? Los grandes comerciantes lo que hacían eran comprar grandes propiedades urbanas que las subdividían en varias tiendas y las alquilaban. Ah, Ese era. Entonces, por supuesto, era necesario tener un mínimo de liquidez para poder afrontar el alquiler. Y luego, por supuesto, el giro de comercio. ¿Qué era el giro de comercio? Ese mínimo capital en forma de crédito que se le daba a este pequeño comerciante. Y acá nuevamente los vínculos y las redes permitían de hacerse tal vez de dos comerciantes minoristas que tuvieran algún tipo de vinculación familiar o por parentesco político, que salieran de fiadores para el giro de este que se quería instalar de manera novedosa. El giro en realidad podía tener dos características. O se prestaba el metálico para que el comerciante pudiera hacer las compras, o directamente el proveedor le fiaba las mercancías. Y ahí se abren dos posibilidades. ¿Cómo se contabiliza ese crédito? claro. Se contabiliza a su costo en el momento que es entregado, o lo que se asienta son las unidades que se entregan y cuando se liquida el precio que tiene esa mercadería en el valor de mercado al momento de cancelar la deuda. Son dos métodos distintos que no dejan de tener un riesgo. Pero bueno, esa era la forma. Los minoristas más exitosos dentro de este conglomerado que lograban acumular algún tipo de capital excedente, ¿a dónde lo invertían? Y acá hay una cosa muy llamativa. Uno diría, bueno, comprar su propio local, como para emanciparse del pago del alquiler. No. Se compraban la casa o se mandaban a hacer la casa dentro de la escala económica que tenía. ¿Por qué? Porque no deja de ser un formato de reproducción cultural de los grandes comerciantes que tenían esas grandes casas con escudos de familia, como dice Doris Ladd, ¿no? Sí. Entonces, a escala pequeña, uno diría, bueno, tendría que haber invertido en su negocio. No, quería tener su casa propia, porque ahí hay un elemento que los referencia de manera pequeña respecto del gran comerciante. Estos comerciantes minoristas de la ciudad podían ser, como dijimos, independientes o podían formar parte de esta red que entablaban los grandes comerciantes dentro de la Ciudad de México o que entablaban los grandes comerciantes a través de las compañías provinciales en el interior. Con lo cual, si se distribuye en un mapa de Nueva España, es impresionante la red que se genera. Y debajo de este comercio al menudeo tenemos una escala más chiquitita, que son las tiendas de abarrote. Acá es donde se termina la escala, o sea, debajo de eso ya no hay más nada. Sí, hay algo. Tener un cajón en la plaza pública. ¿Qué era tener un cajón? Era alguien que se hacía de algunas mercancías, las apoyaba, buscaba un cajoncito cerca de la plaza y vendía en el momento. Serían nuestros manteros, nuestros vendedores ambulantes en la actualidad. Ese abastecimiento de tienda de abarrote era la que estaba vinculada directamente
con el aprovisionamiento de alimentos, bebidas y artículos básicos. ¿Qué era el artículo básico? Vela, carbón, manteca, chile, frijoles, no más que eso. Porque los minoristas anteriores que yo mencioné venden productos importados o de otras regiones de Nueva España. En cambio, la tienda de abarrotes es el cotidiano, el diario de la subsistencia, que se conocieron en México, al igual que en nuestras latitudes, bajo el nombre de pulperías, ¿no? A tal punto que abastecían a los sectores menos favorecidos, a los pobres de la ciudad, que por ordenanza, ¿no?, del propio cabildo, por disposición del cabildo, tenían la obligación de aceptar pertenencias propias de quien iba a comprar en empeño para poder venderles el alimento cotidiano. Y otra diferencia, nuestros comerciantes al menudeo, los anteriores, los citadinos, el que se compraba la casa, cuando vendía productos los vendía en libras, que en términos actuales es casi medio kilo, para que nos hagamos una idea. Sí. Pero las tiendas de abarrotes vendían a nivel de onzas. Una onza no pasa los 40 gramos. Una onza no pasa, correcto. Aproximadamente. Onzas Dale. Sí, hay montones. Hay onzas españolas, francesas, inglesas, holandesas, para todos los gustos. Pero bueno, más o menos anda por ahí. Y estas tiendas que podían vender, por ejemplo, por libras, se las conoció como tiendas mestizas, porque vendían con un poquito de mayor cantidad. Por lo tanto, si queremos hacer un balance general, nosotros tenemos un comercio que se estructura verticalmente, a nivel internacional, a nivel provincial, a nivel local. ¿Ok? Es una derivación que se va abriendo como una especie de gran triángulo hacia su base. Lo que no implica que en el segundo nivel, el provincial, y en el de menudeo no existieran la posibilidad de que agentes independientes pudieran ubicarse y desarrollar su actividad. Y dentro de esta organización triangular, nosotros vemos la posibilidad de ser dueño, de ser administrador o de ser empleado. Este es, de alguna manera, el rico mundo del comercio, y cómo de esta forma el aspecto comercial dentro de esta élite, de estas familias, grandes familias mexicanas, dominaron un sector muy, muy, muy importante de la actividad económica de Nueva España. Bien, le agradecemos como siempre a Diana. Vamos a tratar de darle un cierre. El podcast va a salir, creo, a eso de las 2 o 3 de la tarde. El video podcasting va a salir el día lunes. Y como va a salir hoy tempranito el podcast, me gustaría recordar que mañana se publica el diario de una pandemia, cuya directora es Tamala Culetón. Exacto. Y hoy a las 19 horas hay una nueva webcomar que es Historia Obrera. Así que por favor vayan a las páginas de Facebook de estos colegas, porque es un trabajo realmente para disfrutar. 11 capítulos, Diana, 11 capítulos. No festejamos el 10 porque queríamos como un equipo de fútbol de... Como los equipos de fútbol, 11 jugadores. Exactamente, de podcast y video podcasting. Yo me gustaría recuperar algo y dejarlo como un registro histórico, y es a modo de pregunta. Nosotros empezamos con esto de la informática aplicada a la historia en el año 1985. Habíamos fundado algo que era más un sueño que otra cosa, que era el proyecto Clio Byte, ¿te acordás? Sí. Clio por la musa griega de la historia y Byte porque era la mínima unidad de almacenamiento. Y la pregunta que yo te haría un poco para que vos también me ayudes a recuperar es este pasado y ponerlo en lo que estamos haciendo nosotros hoy, si te imaginamos que íbamos a estar acá en esta situación. No, porque uno
a ver, desde la aplicabilidad, nosotros, recordando un poco el camino andado, me acuerdo cuando con una computadora pequeñita le propusimos cuando hicimos los primeros pininos de investigación con Carlos, Sí. y le propusimos hacer unos gráficos con una impresora térmica, para que tengan idea ustedes, los trabajos que se presentaban a congresos, que los presentaba Carlos, por supuesto, nosotros aparecíamos al pie como colaboradores, se tipeaban a máquina de escribir y se calcularon unos espacios y con una impresora térmica, para que ustedes dirán, ¿qué es una impresora térmica? Funcionaba con unos rollitos de papel que tenían aproximadamente unos 12-15 centímetros de ancho. ¿Vieron el papel cuando uno compra con la tarjeta y sale del postnet? Sí, eso es. Si uno guarda ese papel con el tiempo se va borrando. Bueno, entonces le hicimos los gráficos. Carlos nos miró con mucha desconfianza, como diciendo, a ver si me como un papelón en el Congreso. Pero no, se entusiasmó y le hicimos, me acuerdo, con un programita que solamente hacía gráficos de torta y gráficos de barra. Les aviso, nada de 3 dimensiones ni 2 dimensiones, una cosa que era como, parecía dibujado con lápiz, sí, pero le daba un porte. Entonces lo recortábamos como figuritas, entonces en el espacio que quedaba entre párrafo y párrafo, nosotros íbamos pegando, poníamos gráfico 1, gráfico 2, entonces quien tipeaba el texto a máquina iba advirtiendo y lo pegábamos. Bueno, de eso, ¿no es cierto?, a esto, publicidad ha recorrido un largo camino y no, uno no se lo imagina porque uno no es vidente. Suponía que la tecnología en algún momento nos iba a llevar a algún lugar, pero nunca tan lejos. Me estaba acordando mientras hablaba, uno de nuestros... un día aparece en la Facultad de Humanidades, en el viejo edificio, en Maipú Marconi, un cartelito que decía Informática aplicada de la historia, Universidad Nacional del Centro, Tandil, Leopold Tomberg y Paul Genicotte. Decidimos irnos a Tandil. Ustedes imagínense lo que fue para nosotros, 1985. Fue bastante tragicómica la exposición, pero después podíamos hablar mucho con Tomberg y él, digamos, primero nos sorprendió lo que era el CETEDOC, claro, que era el Centro de Información Demográfica que se había montado en la Universidad de Lovaina. Y claro, cuando nos escuchó a nosotros con la máquina que teníamos, nos miró con una cara, no nos desalentó. Al contrario. Al contrario, dijo, bueno, dice, es mejor seguir en camino, claro, que abandonar el camino porque ustedes no tienen los recursos tecnológicos. En ese momento nosotros teníamos una TK90 que era como una Spectrum de Sinclair. Googleen TK90 Spectrum y sí, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Se van a reír porque era aunque vos sabés que ahora volvió una versión ayornada del teclado con los juegos del 82, 83, 84. Bueno, y realmente él siempre nos decía permanentemente, miren, acá esto no hay que abandonarlo porque la tecnología va a ser expansiva y no se va a detener. No se va a detener porque los registros de información documental van por ese camino. Él en aquel momento, ¿te acordás que nos contó que, por supuesto, pues tenían una máquina que, según la descripción de él, el procesador ocupaba como 2 habitaciones, sí, y lo que habían ido volcando eran todas las fuentes demográficas para el mundo medieval europeo. Sí. Hagan un cálculo de lo que estamos... a lo que nos estamos refiriendo. Sí, esa jornada en Tandil fueron bárbaras. Obviamente, como dijo Diana, fue un largo camino. Quería recuperar un poco esto, porque a veces, Diana, nos preguntan ¿cuándo empezamos? Y la verdad... no sé si allá lejos y hace tiempo, pero... Sí, habíamos empezado hace mucho.
Y bueno, hoy estamos acá, increíblemente. Quiero hacer otras aclaraciones. Gran parte de la gente que nos escucha nos conoce, pero otras no. Un colega mexicano me pregunta si tenemos algún tipo de relación, si estamos casados. Otras personas me preguntan si la persona que salió en la presentación de Instagram y Twitter y Facebook era mi suegra. Si realmente es mi suegra. Sí. No contratamos a alguien para que haga de mi suegra, es mi suegra. Bueno, discúlpenme estas aclaraciones, pero me parecieron muy graciosas. Y otra persona me pidió por favor que no le interrumpa tanto a Diana, porque a ella le importa lo que Diana dice. Bueno, interrumpo para darle un poco de aire y pueda descansar la voz, ¿no? Pero bueno, ese es el juego. Bueno, gente, disculpen rememorar eso, pero lo queríamos poner un poco en un registro histórico que después vamos a ampliar. Diana. Bueno. Un beso grande. Saludos a todos. Encantó. Y ya saben, nos escuchan, se suscriben, nos ponen un like, un me gusta y hasta la próxima. Cuídense, pórtense bien y nos volvemos a encontrar. Un beso muy grande, Niñe.